Hoy puede ser. El hombre de los números, el hombre de, la economía, que nos va a explicar qué está sucediendo, qué va a suceder y por qué. Bueno, tal vez no tanto, pobrecito lo presiona. Claro, tampoco no le ponga semejante responsabilidad. Bastante con que analicemos un poco lo que nos está pasando. Porque estamos hablando de conceptos generales como la libertad, aplicado a lo que sea, desde libre estacionamiento hasta libre comercio, desarrollo económico en base al libre comercio. Entonces, pero por ahí ni siquiera nos queda claro, a nosotros, los ciudadanos de a pie, no nos queda claro. Sí, yo en serio, primero lo quiero saludar y le quiero preguntar desde cero. Licenciado Gabriel Pizarro Levi, ¿cómo le va? Primero, bienvenido, buen día. ¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo están? Y me queda esa duda, se habla tanto de libre comercio, que quiero entender primero ¿a qué le llamamos realmente libre comercio? ¿Qué es el libre comercio? ¿Es que yo hago lo que quiero, como quiero, cuando quiero? Sí, básicamente es la no intervención del Estado en cuestiones que tienen que ver con compra y venta de bienes y servicios del país con el resto del mundo, o sea, con otros países, ya sea con un bloque comercial, como por ejemplo el Mercosur, o algún otro como lo es el NAFTA, así en los países del norte. Bien. Esto básicamente es sacar aranceles o reducirlos a su mínima expresión, tanto para importaciones, es decir, cualquiera podría importar lo que se le ocurra del resto del mundo. Claro, yo mañana me quiero poner a fabricar cosas y necesito una piecita que hacen en China y hoy no la podría comprar. Exagerando y ridiculizándolo, y de las palabras del propio presidente, antes de ser presidente, decía que el libre comercio no podía vender cualquier parte de su cuerpo que quisiera porque eso implicaba también el libre comercio, que lo dijo, que generó polémica, entre muchas otras cosas. Sí, bueno, ahí hay que tener en cuenta, por ahí él piensa en el libre mercado, que también es el padre del libre comercio, ¿no? Porque libertad de mercado es vendo lo que quiero. Claro, sin ninguna limitación. Sin ningún tipo de limitación. Ahí hay que tener cuidado cuando decir vendo lo que quiero, ¿no? Porque hay leyes en el Estado que no se pueden romper. Eso. Pero, las propuestas eran medias descabelladas. Pero si no vale la pena ni detenernos. Bajo la idea del libertarismo, y ahí quiero diferenciar el libertarismo del liberalismo. Bien. Porque el liberalismo es lo que en economía es aceptado tanto por la ortodoxia como por la heterodoxia, es decir, la visión contraria a lo clásico y a lo neoclásico, mientras que el libertarismo muchas veces se basa, si bien está basado en una escuela del pensamiento que por ahí está siempre en tela de juicio, que es la escuela austriaca, que está ahí siempre en tela de juicio, incluso los propios ortodoxos que cuestionan algunas. Pero que incluso la han empezado a cuestionar, creo que a los pocos años de emerger como tal la escuela. Y es una escuela que hace hincapié no solamente en principios económicos, sino que también tiene cuestiones jurídicas. Quienes estudiamos abogacía estudiamos también un poco la escuela austríaca, tiene cuestiones en investigación en ciencias sociales, entre muchas otras, en las cuales al poco tiempo de surgir ya encuentra su contrapartida y su crítica, porque tal vez sus postulados no son tan así. Claro, básicamente aparece la escuela austriaca para confrontar con Keynes, ¿sí? O con Keynes, después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí es uno de los máximos exponentes es Hayek, que es el que va a confrontar a Keynes principalmente en esa época, pero luego tiene un alcance hacia otras corrientes, o sea, hacia otras ciencias, por lo cual, más que una escuela del pensamiento económico, sería una escuela más filosófica en la cual la economía es parte de eso, o sea, no es estrictamente económico, pero tiene bastantes críticas, incluso por los propios ortodoxos. Entonces, en esta idea del libre comercio, ahí las ideas se basan en esta cuestión del dejar hacer y dejar pasar, que es el famoso laissez-faire, passer, propuesto por Wesnay, y después
profundizado por Quesnag y otros franceses, mirando allá por el siglo XIX, fines del siglo XVIII y gran parte del siglo XIX, cuál había sido la experiencia de Gran Bretaña frente a Francia. Ahí hay una fuerte confrontación entre lo que la historia después llamaría los fisiócratas con los mercantilistas, de lo que era la libertad comercial. Entonces ellos decían, Gran Bretaña sin ningún tipo de arancel, ¿sí?, a las exportaciones y a las importaciones, y bajo leyes de libre mercado, logró convertirse en la principal potencia económica del mundo, mientras Francia, que era muy intervencionista en ese momento, y una cultura más agrícola, se había sumido en el estancamiento económico, en la pobreza y en todos los males que derivaban de esos problemas más macroeconómicos. Entonces ellos dicen, bueno, por un lado la historia económica ha logrado probar que Gran Bretaña se desarrolló en ese momento por libre comercio. Y luego vinieron otros países, Francia, en su afán de igualarlo, se liberó de las ataduras del Estado en la economía y se desarrolló, y luego vinieron otros países de Europa que hicieron lo mismo, y finalmente el nuevo némesis, si se quiere, del mundo luego de las guerras mundiales, que fue Estados Unidos, que hizo exactamente lo mismo y se desarrolló. Sí. Mientras que los países pobres, por tener intervencionismo del Estado, o sea, por tener barreras al comercio y al mercado mismo, se atrasaron y quedaron subdesarrollados. Claro. Entonces ellos, la principal recomendación ahí es, bueno, ¿qué esperan para liberar sus economías? Claro. Para desarrollarse, ¿no? Y el otro punto que tiene, por qué lo justifican, es porque dicen, bueno, la teoría económica ya probó eso gracias a la historia, entonces no hay ningún tipo de objeción, es así, esto funciona así. Palabra santa, liberás el mercado, te desarrollas. O creces al menos, y eso después debería ser un puntapié para desarrollarte, porque hay que diferenciar justo en lo que es crecimiento y desarrollo. Crecimiento es básicamente el aumento del Producto Bruto Interno, es decir, producir más. Pero no necesariamente significa que el país se desarrolla. Claro, y ya el desarrollo es un cambio en el bienestar social de las sociedades. Ok, ¿sí? Ya me vas a explicar más en profundidad. Entonces, bueno, ellos establecen eso, e incluso en los más disidentes de la teoría mainstream, no sé, de la ortodoxia, como Krugman, por ejemplo, que ahí Krugman dice, sí, el libre comercio es bueno, pero tiene algunos problemas, entonces ya desde el otro lado se lo tildó de marxista, de heterodoxo, cuando no tiene punto de comparación. Es ortodoxo, es un economista ortodoxo que intenta estudiar las fallas del capitalismo. Entonces ahí aparece Krugman y otro investigador que es de la Universidad de Seúl, que es Chang, que ellos intentan ver los grises que hay en la historia contada del capitalismo. Entonces ellos dicen, mira, está la historia real por un lado, que es lo que los datos nos muestran, y por el otro está la historia imaginaria, que en realidad la historia imaginaria es la que se transmite de persona en persona y la que después se da a conocer y la que la gente toma como historia real. Entonces, ¿cómo hacemos para probar que realmente el capitalismo tiene unos grises y que el libre comercio en realidad no fue tan libre comercio para estos países en el momento en el que se estaban desarrollando? Entonces ellos dicen, bueno, tomamos la historia imaginaria, lo que se cuenta, y con datos fehacientes de la realidad, lo que tratamos de hacer es construir la verdadera historia. Entonces, el contraste. Entonces empiezan a hacer toda una investigación que en el caso de Chang lo va a llevar a publicar un libro que en lo que estudian comercio y la economía internacional es como una de las piedras angulares de eso, que viene a contradecir esos grises del capitalismo, que tiene un nombre particular que se llama La patada a la escalera. Y algunos lo han rebautizado, algunos economistas en algunas conferencias lo han rebautizado como haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago o lo que hice. Y eso ya nos da ahí un puntapié para saber por dónde viene la cuestión. Entonces Chang empieza el análisis diciendo, bueno, Gran Bretaña sí, efectivamente aplicó políticas de libre comercio, basadas muchos en la idea de David Ricardo, uno de los padres de la economía, que él decía, mira,
nosotros tenemos aranceles a la importación de granos, o sea, de materias primas, que tranquilamente las podríamos conseguir en el Nuevo Mundo, en los países recientemente independizados, o en nuestras colonias a muy bajo precio. Entonces podríamos liberar eso, o sea, liberar la importación de materias primas y a la vez profundizar nuestra industria en donde somos competitivos. Entonces ahí genera lo que se llama la teoría de las ventajas comparativas, que viene a sustituir a las ventajas absolutas de Smith de unos años antes, donde él dice, mira, si el país A tiene una ventaja comparativa sobre el país B, entonces el país B tiene que comprarle... Claro, no, primero comprarle al país A en lo que no es competitivo y desarrollar su propia ventaja comparativa. Básicamente lo que dice es, mira, yo produzco telas, vos producís ropa. En realidad lana, ¿sí? Que es la materia prima en esa época. Entonces vos me vendes la lana y yo te vendo la tela lista o la prenda. La manufactura, ¿no? Con el valor agregado. Con el valor agregado, exactamente. Entonces, claro, Gran Bretaña hace o sea, se emprende en ese viaje y lo que transmite es justamente la libertad de comercio. Ahora, la libertad de comercio que Gran Bretaña mueve en el mundo en ese momento es bastante asimétrica. Primero porque sus colonias eran parte de ellos, entonces estaban obligados a comerciar con la metrópolis, lo mismo que le pasó a Argentina con España durante el virreinato del Río de la Plata. Una libertad de comercio siempre y cuando comercies conmigo. Tenés toda la libertad de comerciar solo conmigo. Y segundo, que establecieron sí pactos de libre comercio, pero eran asimétricos a favor de Europa. Entonces, ¿qué hacían? Te reducían los aranceles para que vos les vendas materias primas, ellos después te devolvían la tela, por ejemplo, y cuando el país que les compraba la tela producía la ropa y se las quería volver a introducir, ya había aranceles que les impedían a los, digamos, europeos o a los británicos en este caso, importar, claro, ropa o manufacturas porque protegían a las industrias locales. Locales. Entonces sí había una intervención del Estado, no entonces, era tan libre. ¿Qué hace Chang? Se pone a investigar y él dice, el libre comercio, o sea, o la libertad absoluta, era que yo te reduzca los aranceles para que vos logres introducirme materias primas a bajo precio sin ningún tipo de restricción, pero cuando vos me quieras meter una máquina o un bien industrial, yo te voy a bloquear absolutamente todo eso. ¿Para qué? Para que mi industria no compita con la tuya. Claro. Entonces, en términos de competencia, mi industria después terminaba siendo mucho más pujante porque no tenía aranceles para comerciar, incluso dentro de la misma Europa. Y porque no tenía competencia. Y porque tenía un montón de colonias a las cuales yo le vendía mis productos. Está bien, ¿no? El especialista es el profe Pizarro, pero a mí eso me suena a intervencionismo. Sí, totalmente. Es intervencionismo del Estado protegiendo a su industria nacional, que en esos momentos era naciente. Es más, en las guerras mundiales, cuando los países se cierran y generan políticas intervencionistas, la crítica de la ortodoxia más liberal es, por culpa de eso, te terminaste después estancando, cuando las teorías keynesianas en ese momento los ayudaron a salir del pozo, al menos a Europa y a Estados Unidos, del pozo en el que la guerra los había metido. Sí. Entonces después dicen, bueno, mira, hasta los 80 los países occidentales estuvieron bajo el zapato del Estado, y después vinieron toda una ola liberalizadora, que fue la de Reagan en Estados Unidos, la de Thatcher en Gran Bretaña, la de los países asiáticos, en donde el Estado no intervino, y en donde el libre mercado y el libre comercio logró, establecer las bases para la... Y justamente en esa época vemos, justamente en estos países que estás nombrando, un gran periodo de crisis y de manifestaciones. Yo me acuerdo de historia y de lo que era Gran Bretaña con Margaret Thatcher al poder, que tenía un montón de manifestaciones masivas, fábricas en recesión y con paros que duraron meses, un montón de obreros levantándose en contra, los movimientos asiáticos también en lo mismo. Había como una seguidilla de situaciones críticas a nivel internacional. Sí, y en el caso de los asiáticos, algo que se olvidan de contar estos, movimientos más de liberalismo económico,
es que el Estado fue el que impulsó el crecimiento de las industrias bajo medidas fuertemente proteccionistas. Por ejemplo, cuando uno mira el caso de Singapur, hoy un país desarrollado, pero de desarrollo reciente, o sea, que se desarrolló posguerras mundiales, porque hasta incluso eso después de los 60. Después de los 60, hasta las guerras mundiales, a primero que había sido una colonia británica. Después de esto, invadido por Japón, luego liberado, etcétera, se desarrolla, pero con un estado casi policial. O sea, que era un estado que te decía, vos producís esto, vos no compres esto, o sea... Vos vas a hacer esto y lo vas a hacer así. Era libre comercio porque ellos metían sus manufacturas en el resto del mundo, pero estaba fuertemente protegida la industria nacional. Entonces era libre comercio de la puerta hacia afuera, y hacia adentro era un estado muy intervencionista. Pero para que se mueva el mercado interno y consumas lo propio. Exactamente. Ahí estaba la lógica de por qué. Y eso fue lo que después los llevó a ser países desarrollados. O sea, el proteccionismo que aplicaban hacia su interior era para proteger a lo nacional, o sea, a lo propio. Lo que producían puertas adentro. Y lo que después vendían justamente puertas afuera, y que le impedía a la competencia poder ingresar a sus países a competirles. Entonces, básicamente, el desarrollo bajo libre comercio de estos países fue una cuestión más imperialista comercial, en el caso de Gran Bretaña, que en los países de Latinoamérica se benefició, pero absolutamente. Y ahí Argentina entra a jugar un papel fundamental como productor de materias primas. La vez pasada hablamos del granero del mundo. A quien le vendía era justamente a Gran Bretaña. Y los países de América Latina tuvieron un patrón en el cual, cuando se independizaron, rompieron con el monopolio español, pero, y ya independientes, entraron a jugar en el juego del monopolio británico. Y sí. Y cuando el monopolio británico se debilitó, le entraron a jugar en el juego al monopolio estadounidense. O sea que siempre tuvieron una relación fuerte de dependencia. Sí, siempre se está buscando el cliente. Exactamente. Por eso es que allá en los años 40, las ideas más estructuralistas que surgen desde América Latina, justamente nacen como una crítica al libre comercio y al comercio internacional, en donde va a venir el estructuralismo latinoamericano, fundado por Prebisch, por ejemplo, entre los años 30 y 40 y parte del 50, en donde él dice, mira, nuestras relaciones siempre fueron de dependencia, siempre hubo un centro, que eran los países desarrollados, y nosotros somos periferia, que siempre estuvimos a merced de las asimetrías que el centro nos planteó para poder comercializar. Entonces, la única forma de que nos desarrollemos y los alcancemos es protegiendo nuestras industrias nacionales, cerrándonos para que no nos metan productos manufacturados baratos y nosotros poderle vender al mundo luego bienes de capital o bienes con alto valor añadido. Sí, bueno, claro. Una decantación aquí que se ha visto cuando fue la crisis del 2001 fue con la apertura de importaciones. Me acuerdo de los comercios del todo por dos pesos, que fueron desbaratando a la industria nacional, que no podía competir en precio con los productos chinos que entraban a veces de menor calidad, pero mucho más baratos, y que en ese entonces, con una crisis que recién estaba escalando, la gente optaba por comercializar y comprar eso en lugar de lo nacional. Exactamente. Bueno, ¿qué significa eso? Que te entra un producto más barato, porque es mucho más competitivo. Pero es competitivo porque en esos países la mano de obra es baratísima. Sí, si entran de Asia, no hablemos de... Sí. Si entran de Asia, básicamente el secreto está en eso. Pibitos de 7 años que están laburando la producción en 20 horas serie. por día, sí. Y bueno, entra más barato, y vos cuando vas a la góndola o a un negocio miras una remera argentina y está 20, 30, 40% más cara, y bueno, vas a la importada, obviamente. ¿Y eso qué hace? Menos demanda, te termina expulsando justamente el consumo nacional, y eso repercute después en crisis que son terribles. Y Argentina ya lo pasó varias veces a eso. O sea, no es que esto es nuevo. Sí, no es que estamos a punto de enfrentar una novedad. Es decir, no. Esto no. Sí, ya nos pasó. Es la historia, la famosa historia espiral. O sea, en varios puntos de la espiral se va sucediendo lo mismo. En los 70 hay una publicidad desde los 70 que ronda ahí por internet de cómo impulsaban a comprar lo importado. Entonces aparecían dibujitos de los bienes bailando
y te mostraban que los productos argentinos eran como aburridos y estaban parados, mientras que estos bailaban y eran... Querían toda la fiesta. Está la publicidad de la silla, al menos en comunicación la vemos, donde impulsando lo importado decían, bueno, esta silla es nacional. El hombre se sentaba y la silla se rompía, duraba poco y qué sé yo. Y era una silla aburrida, entre comillas, porque era una silla, no sé, de madera, mal hecha, marrón. De pronto, con el ingreso de los importados, tenías para elegir la silla que querías, de la calidad que querías, del precio que querías, del color que querías. Pero destruías la industria nacional. Habiendo pasado por la publicidad. Simbólicamente era muy fuerte esa publicidad. Claro, y cuando miramos de vuelta esta historia del capitalismo y de los países desarrollados, vemos que ninguno aplicó hacia su interior políticas de libre comercio. Al contrario, fijaban aranceles cada vez más altos para que las manufacturas, especialmente de los asiáticos, cuando por ejemplo Estados Unidos se empieza a asustar un poco porque los asiáticos, incluso la guerra con China, no es porque, sí son comunistas los chinos, no, es porque me estás mordiendo parte del mercado. Que lo podemos comparar más gráficamente con la industria de teléfonos celulares de smartphone, que la competencia es muy alta porque tenés una industria estadounidense que no aporta productos de muy buena calidad y son muy caros, y una industria china que está ingresando a smartphone con muy buena calidad, con un avance tecnológico impresionante. Y baratos. Y hay la hegemonía, si hablamos de China, que China es el desarrollador del 5G y Estados Unidos no encuentra modo para bloquear eso, porque fue China el que se le adelantó. Claro. ¿No? Entonces, ahí ya no es una cuestión de ideología, no, vos sos comunista. A Estados Unidos en el fondo eso no le importa, lo que le importa es que China... comunista, el color que vos quieras, le roba mercado, claro, le está robando mercado. Y ellos mismos en la época de los 90, después de la caída del muro de Berlín y de la occidentalización de la parte del bloque soviético, empezaron a introducir justamente aranceles muy fuertes a la importación de manufacturas porque veían que los asiáticos o los países que habían sido comunistas hasta ese momento y luego se habían vuelto occidentales con la apertura hacia el mundo y las capacidades que le había dejado la Unión Soviética, que no eran menores, porque el desarrollo, por ejemplo, espacial y el desarrollo fuertemente científico en la aviación y en todas esas cuestiones, los había encarado la Unión Soviética, no los Estados Unidos. Entonces, cuando empezaron a ver eso, lo que empezaron a hacer es bloquear con aranceles muy altos a la importación de manufacturas. Porque el libre comercio para ellos es libertad comercial siempre y cuando vos les vendas materias primas. Cuando vos le quisiste meter el producto con valor agregado, te dicen, lo siento, tenés que pasar por todos estos aranceles. No, o comercial en mi mercado, pero el producto en mis góndolas va a salir 100% más caro que el mío. Que el nuestro, claro. Y me vas a tener que pagar unos impuestos altísimos para poder comercializarlo en mi país. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo concluye toda esta historia Chang? Que eso a mí me parece que es la meta. Él dice, lo plantea como una metáfora y en realidad me resultó ser cierto. Él dice, ¿por qué una patada a la escalera? Y él lo explica en su libro con un dibujo. Entonces la escalera, subieron por una escalerita de madera y arriba de la escalera están Gran Bretaña, Estados Unidos, la gran mayoría de la Unión Europea, los asiáticos. Y de repente está Estados Unidos pateando la escalera cuando van subiendo países como Argentina o los latinoamericanos detrás. Entonces él dice, claro, subieron por la escalera del intervencionismo porque se desarrollaron gracias a que el Estado estuvo presente con libertad comercial, pero muy asimétrica hacia cuestiones de solamente te dejo ingresar sin ningún arancel lo primario y te impulso a que te reprimarices. Y luego te empujé a la escalera para que cuando te quisiste industrializar, yo mismo te dije que eso estaba mal si el Estado intervenía y vos te tenías que industrializar de última por las fuerzas del mercado y si no ser competitivo vía ventaja comparativa, ser competitivo en lo que mejor producías, que eran obviamente en los países de Latinoamérica productos primarios, claro. Entonces, de esto, y esto en palabras de Piketty, que es uno de los economistas disruptivos del siglo XXI, él dice, bueno, en la pata de la escalera es cierto, se cumple, pero además de eso me parece que hubo algo más
más deliberado, ¿sí?, entre los países desarrollados, que fue el obstáculo a que los países subdesarrollados en ese momento se industrializan y les coman, en palabras así llanas, parte del mercado que tenían hasta ese momento. O sea, más que libertad comercial, en palabras así llanas, fue un obstáculo a que los países que eran potenciales para desarrollar su industria no lo hicieran. Y el caso de Argentina creo que es el ejemplo más claro, porque cuando uno mira la historia del país hasta 1976, y nosotros sabemos, y no quiero entrar mucho en ese terreno, pero sabemos que durante las dictaduras fue un plan de Estados Unidos para control social, así, hacia el sur. Para desbaratar algunas vías de crecimiento. Exactamente. Teníamos una industria incipiente. Exactamente. Era bloquear el crecimiento económico que había en la mayor parte de los países de América Latina, conseguido asentándose en sus industrias nacionales. Cuando uno mira los datos de la Argentina y ve hasta 1976, la pobreza era muy baja. Sí. El empleado tenía casi la mayor parte del que era empleado. O sea, vos pasabas a laburar en una fábrica, en el campo, en la universidad o en donde se te ocurra, y pasabas automáticamente a ser clase media. Clase media, sí. Porque tu sueldo dignificaba en cierto modo. Poder adquisitivo te permitía. Después tenías los problemas macro de siempre de la Argentina. Que el dólar se movía alocadamente, que la inflación era muy alta, pero aún con inflación alta, los salarios siempre se equiparaban. Entonces vos tenías una clase media muy sólida hasta 1976. Con los golpes de Estado, nunca más se volvió a ver eso. Es más, ni siquiera en los gobiernos más progresistas después del 2003, ni siquiera en los 90, y en donde ahí sabemos que es también un gobierno muy neoliberal, que aplicó, ¿no?, el consenso de Washington. Entonces casi lo mismo de lo que veníamos charlando. No volvimos nunca más a esos niveles. Y la industria, la industria nacional que teníamos hasta ese momento, después del 76 no fue nunca más lo mismo. Y en los 90 es a donde terminó de destruirse gran parte del aparato industrial gracias a la liberalización de la economía. No, nada. Primero, que el Estado tenía una fuerte presencia en la estructura productiva, y en los 90, bajo el lema de nada de lo que tenga que ser público estará en manos del Estado, se derrumbó. Entonces ya no tenías un Estado que te propiciara trenes, aviones, por ejemplo, para el comercio, ni electricidad, ni tampoco desarrollo científico fuerte. Sí, Argentina estuvo a punto de entrar entre los países que tenían capacidad nuclear, por ejemplo. Hoy eso es, salvo por INVAP, que tiene ahí, porque sigue siendo interesante todavía su caso, las capacidades que se destruyeron no se consideran más. No se pudieron recuperar. Y eso nos abre ahí una alerta fuerte de cuidado, que construir cuesta siglos, pero destruir te toma 2 horas. Claro. O sea, yo modifico una ley, o te abro tal, o sea, te modifico tal variable, o te abro tal, digamos, restricción o lo que fuere, y tu país puede que no vuelva a ser nunca más el mismo. Y de vuelta aparece ahí esta alerta, que sinceramente creo que la mayor parte de los economistas, tanto de la heterodoxia como de la ortodoxia, porque escuché a varios ortodoxos que están como diciendo, bueno, pero me parece que no era tan brusco lo que se tenía que hacer, es que tu macroeconomía puede ser muy sana, pero hacia el interior tenés desigualdades totalmente inimaginables hoy para el argentino. No tenemos que mirar muy lejos. Miremos al que está a nuestro vecino detrás de los Andes, y nos preguntemos por qué en 2019 estalló de la manera en la que estalló. Y Chile no tiene inflación desde la época de Augusto Pinochet, que te modificó las estructuras monetarias del país, o sea, las estructuras económicas, para que la inflación no sea más un problema. Pero te generó tanta desigualdad, clases tan concentradas, o sea, muy pocas personas con mucho y muchas con casi nada,
que te lleva a mirar que tu macroeconomía sana, ojo, es una partecita, es la punta del iceberg. Hacia abajo vos tenés personas. Entonces, de Chile, por ejemplo, siempre me sorprendió el hecho de que es una zona altamente sísmica y tiene casas de madera. De madera. Sin cimiento. A mí me pasaba, yo cuando fui a Santiago, llegué a Santiago y lo primero que uno hace es ir hacia la zona del centro, donde está la Ski Tower y toda esa zona, y yo estaba, esto es el primer mundo, y me empecé a mover, me acuerdo que entre Santiago y Viña del Mar, y no podía creer cómo vive la gente. Todo eso estaba en el medio. Claro, y yo le preguntaba a mi compañera de asiento, que era una chilena, le digo, estos son villas, miserias, favelas, no, son barrios. Son barrios. Son ciudades. Claro, así yo decía, la gente. Claro, esas son las grandes desigualdades que el modelo neoliberal de la dictadura de Pinochet introdujo y que ningún gobierno lo pudo después sacar, ni incluso Bachelet, que era progresista, ni hoy Boric, que es comunista. Sí, es de izquierda. Y es imposible después romper eso, porque ¿cómo lo rompes de manera fácil? Por eso digo, construir cuesta siglos, destruir cuesta media hora. Bien, bueno. Ay, Dios. Bueno, esperemos que esta media hora que nosotros nos hemos dedicado a conversar este tema sea mucho más útil y más constructiva. Muchísimas gracias, Gabriel. Me parece sumamente interesante. Me gustaría que repitamos el nombre del libro y el autor para quien lo quiera buscar. Pateando la escalera. La patada de la escalera. Ya no te de Chang, Universidad de Seúl. Bien, para quienes estén interesados en leerlo, me parece muy interesante también tenerlo a mano. Agradecerte como siempre. Y nos encontramos en mayo, ya directamente con el mayo, el 2 de mayo. 15 días, sí. No sé, vamos a venir con resaca el 1 de mayo, lo que sea, pero vamos a venir. Así que el 2 de mayo, que sería el jueves de acá a 15 días, retomamos y ya te iremos adelantando también los temas. Profe, como siempre, un gustazo. No, gracias chicos. Y bueno, nos vemos el próximo siglo. En Argentina una semana dura un siglo. Más o menos, sí. El material que vamos a tener para analizar la próxima semana. Le agradecemos al licenciado Gabriel Pizarro Levi, él es docente aquí de la carrera de Economía de nuestra universidad, con quien estuvimos analizando estos conceptos de libre comercio y desarrollo económico. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.